¿Se oye? Sí, ¿no? Bienvenidos y sobre todo bienvenidas hoy, que es el día 8M, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, tenemos la suerte de estar aquí en esta isla de libertad e igualdad imperfecta, pero todavía en gran parte del mundo sigue la mitad de la población oprimiendo a la otra mitad, que no puede tener un día para la mujer, sino que los 365 días son para el hombre, pues porque se mantienen costumbres basadas en la religión, basadas en la familia y en tantas cosas. Para mí el 8M, y me vais a permitir ahí un momento personal, está muy vinculado a la memoria de mis abuelas, ¿no? Yo soy de la Huerta Profunda de Murcia y mis abuelas hacían las conservas de la alcachofa y a veces me iba con ellas y... Bueno, si no hablando, yo creo que me oís, ¿no? Bueno, pues yo me iba con ellas y me acuerdo ahí rodeado de mis abuelas, mi tía y algunas otras mujeres que decían: "Buah, tú tendrás más suerte, ¿no? Tú podrás hacer lo que quieras, no como nosotras". Y es verdad que bueno, he tenido algunas dificultades por ser mujer, pero también es cierto que he gozado de unas libertades y unas posibilidades que otras no han tenido y que ni siquiera imaginaban. Así que por todas las que no han podido, yo creo que ahora un súper aplauso para ellas. Y bueno, pues esta jornada, que ya os digo, es un privilegio estar aquí en el MACA y un privilegio poder hablar de estas cosas. Vamos a hablar de educación, diseño e igualdad. Y estas tres palabras están ordenadas así, no porque una sea más importante que la otra, sino porque creo que una es necesaria, no es la condición necesaria a las siguientes. La educación, todos sabemos que es esencial para la formación de una sociedad justa, para el desarrollo de las personas en plenitud y, por supuesto, es necesaria para la igualdad como uno de estos objetivos a conseguir. Y también la educación es necesaria para el diseño. Es necesario formar a diseñadores, ese es el sentido de la EASDA. Las escuelas de diseño devienen de escuelas de arquitectura, escuelas de bellas artes, escuelas de arte y oficios, y ahora están empezando a tener su espacio y creo que es muy importante reivindicarlo, reivindicar estos estudios, reivindicar la necesidad de formar a diseñadores de calidad, porque es una profesión creativa muy necesaria en la sociedad. Y por último, pero quizá menos evidente, pero no menos importante, el diseño también es una condición necesaria para la igualdad, porque si seguimos perpetuando mensajes que mantienen los estereotipos o que perpetúan la violencia sobre la mujer, cosifican su cuerpo, o si hacemos espacios, por ejemplo, en lo que a mí más me concierne, ¿no?, que no visibilizan mejor el reparto de las tareas domésticas, o espacios hospitalarios en los que no se tiene en cuenta a la mujer en situaciones como partos, si luego la moda sigue manteniendo este ideal de mujer delgada sobre tacones de vértigo, o los productos, ¿no?, se segmentan para conseguir más ventas de manera artificial por unos géneros que cada vez se diluyen más y tienen menos sentido. Y bueno, pues para mí es un gran placer y me alegra muchísimo poder presentar a Sonia y a Gabriel, que están en los tres eslabones de esta cadena, porque trabajan desde la educación, son profesores, yo de hecho les conozco por eso, formando diseñadores y súper implicados. También son activistas culturales, comisarios de exposiciones y entienden la educación más allá del aula, visibilizando lo que es la formación de diseñadores fuera de las escuelas. Son también diseñadores, obviamente, y están muy implicados en la igualdad de géneros, la igualdad pues, en cuanto a reparto justo de riqueza, bueno, muy el pulso de la noticia y de los problemas de nuestra sociedad. Así que le dejo a ellos que suban y después les trabajo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, porque, como ha dicho Leticia, justamente nosotros estamos muy implicados en la parte educativa, no sé si por vocación, pero lo estamos. Quiero decir que ahora sí que estamos realmente muy implicados, pero siempre hemos entendido que la parte de la educación es una cuestión que, como nosotros llamamos, transeducación. No tiene nada que ver con las escuelas ni con los centros educativos, tiene que ver con la vida, ¿no? Y con la realidad. Entonces es muy importante, sí que entendemos que en este caso la oportunidad de estar con gente, con todos, ¿no? Con todas las personas, pero realmente con gente joven, porque al final nuestra experiencia es que a nosotros sí nos influyeron cuando teníamos vuestra edad, la mayoría de los que estáis estudiando, nos influyeron determinadas personas, siempre decimos lo mismo, no tanto a veces por la docencia, sino por su personalidad y por sus ideas acerca de todo, ¿no? Entonces para nosotros siempre es una ocasión muy interesante e intensa compartir esto en lugares en los que esa parte educativa parece explícita, ¿no? Yo tampoco tengo más que añadir que realmente, digamos que nuestra trayectoria, nosotros somos pareja, pero también somos pareja profesional. O sea, quiero decir que el tema este de la igualdad nosotros lo compartimos. O sea, compartimos nuestro trabajo, compartimos nuestra vida y compartimos todo lo que... Y ahora mismo la educación y en el centro, o sea, casualidades de la vida, pero es así, ¿no? Entonces, cuando... es verdad que las mujeres en la sociedad en la que estamos lo tenemos complicado, pero sí es cierto que hay mujeres que lo tienen más complicado que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes de ello. Hace poco hablábamos de temas de activismo, ¿no? Y pensábamos en México, ¿no? O sea, la gente que está al otro lado del océano, como digo yo, que se implica realmente en el activismo, gente que está en la cárcel, que realmente lucha por una sociedad justa en ese espacio. Muchas veces desde nuestra sociedad también vemos todo esto del activismo un poco juego, porque estamos jugando desde una sociedad libre, entre comillas, pero es una sociedad libre, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en un día como hoy en todas esas personas que están luchando por sobrevivir en unas sociedades complejas, ¿no? Nosotros tuvimos la ocasión de estar en Montevideo se nos llamó para un taller sobre feminicidio, ¿vale? Trabajamos no con personas, no con diseñadores, sino con personas que realmente forman parte de asociaciones, grupos y que salen a la calle y que se juegan su vida. Es así de claro, aquí se están jugando la vida con las acciones que realizan. Y nos dimos, ahí sí que fuimos conscientes de una problemática seria. O sea, no es hacer un cartel solo, o sea, por la causa, ¿no? Al final nosotros hacemos imágenes para visibilizar causas, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Después de nuestro trabajo, sino el hecho de ser conscientes, de dar una herramienta que es nuestro trabajo, como en este caso de diseño, para ayudar a visibilizar esos problemas y que realmente sean digamos, una acción, porque todo esto, todos los temas, todas las causas sociales no se resuelven de hoy para mañana, se resuelven con tiempo. Tenemos que saber que cuando trabajamos en estos ámbitos hay que trabajar con las personas que realmente tienen la problemática. O sea, no podemos hablar nosotros por ellos, sino tenemos que ser un medio para ellos, ¿no? Es un poco la base donde nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, ¿no? Es verdad que vamos a ver a lo largo en la presentación trabajos en los que hemos colaborado, pero en los que hemos dado nuestro trabajo para poner voz a esas personas, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, que no es hacer un diseño bonito, vamos a decir, un diseño que me guste muchas veces, ¿no? Sino es un diseño para dar voz a otros y ese diseño sea de esas personas. Es un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Vamos a decir. Bueno, pues empezamos. A ver, ¿esto cómo va? ¿Para allá? Oh, ¿dónde está el asistente? Vale. En el segundo. Ahora, ¿sigue? Es que aquí, como estamos así, me voy a poner ahí, si no os importa, y así lo veo porque si no es un poco complejo. ¿Empiezas tú? Bueno, hemos utilizado... nosotros no somos muy espectaculares con nuestra presentación,
educación, a veces incluso decimos somos muy aburridos, porque esto no va de espectáculo, ¿no? Va de reflexión. También quiero que entendamos que nosotros hablamos muchas veces de reflexionar no como algo que sea algo metafísico, sino simplemente pararse a pensar. Cuando nos plantearon un poquito esta idea de diseño, arte y educación, nosotros añadimos una palabra que era conflicto, porque la mayoría de nuestros trabajos tienen que ver con los conflictos. De hecho, acabamos siempre nosotros liados en conflictos por culpa de nuestras imágenes, porque, como dice Sonia, tampoco nosotros ponemos voz a otros. Lo que hablamos es, en cierto sentido, hacemos un periodismo, por decirlo así, visual, porque la voz de cada uno es de cada uno. Lo que sí sabemos es que tenemos la habilidad de poner los puntos sobre las i y conseguir que también se hablen o se presenten en imágenes cuestiones que no son fáciles, ¿no? Por eso insistimos en la idea del conflicto. Nunca hay una respuesta universal, nunca hay una razón. Lo que vale para hoy no vale para mañana, lo que le vale a una persona a otra no. Entonces también nos gustaría que pudierais descubrir en este pequeño viaje, y especialmente en la parte del final, que es la que nos interesa profundizar, porque aunque hacemos imágenes, todo lo que hacemos tiene un contenido, digamos, más profundo, cuya intención justamente va con los sentimientos de las personas, con su comprensión, ¿no?, de la realidad. Bueno, aquí vais a ver una serie de mensajes. No queremos hacer ningún comentario, simplemente esto es de un diseñador, que es Francisco Naranjo, portugués, que a nosotros nos llama mucho la atención. Evidentemente son textos entresacados de su trabajo. Aquí también, bueno, una idea un poquito que vais a ver aquí es un popurrí de cosas, se repiten muchas, nosotros somos muy repetitivos, nuestro trabajo es muy repetitivo, porque nosotros trabajamos con herramientas. Ayer lo hablábamos en una charla, un ratillo que teníamos mientras cenábamos con compañeros vuestros, que una de las ideas de nuestro trabajo justamente es construir herramientas. No son cosas acabadas, casi nada de lo que hacemos, aunque lo parezca, no lo son. De hecho, nosotros es todo tan inacabado que seguimos utilizando imágenes de hace 20 años, porque siguen siendo igual de válidas. Es más, a veces nos sorprende, como siempre decimos, que los temas sociales son infinitos y son universales y nunca desaparecen. O sea, cada lucha que vayáis a hacer vais a daros cuenta, no digo que no sirva de nada, es que cada triunfo que tenéis no dura nada, un segundo exactamente o dos. Lo justo es para relajarnos y disfrutarlos hasta el día siguiente, ¿no? Entonces también nos parece que esto es interesante. Aquí, bueno, vais a ver alguna imagen que se repite. Los diseñadores somos generalmente muy egocéntricos como los artistas, aunque digan lo contrario, y los que os digan lo contrario yo creo que mienten. Veis un ejemplo de un diseño que hemos hecho que justamente lo han rehecho o lo han hecho suyo unas personas, ¿no? En este caso era un tema que tenía que ver con los servicios de privatización, bueno, de toda la sanidad en Madrid. Y hay ejemplos como este muy bonito porque nosotros hacemos muchos pictogramas o imágenes. Es decir, cuando a veces nos planteamos hacer algo, hacemos 10, 20, no sé, los que se nos ocurren, o los que retuneamos, ¿no? Y muchos de ellos son muy feos. Espero que lo entendáis, muy feos para vosotros, o en clase dirían, eso está muy mal hecho, un 5. Esto es horrible. Pero claro, nuestra experiencia después de muchos años es que lo que es muy feo para nosotros es simplemente porque no lo entendemos. En este caso, este pictograma, que realmente no era muy bonito, fue el que más les gustó a ellos, y de hecho lo redibujaron, lo interpretaron, y nosotros de hecho hemos utilizado su reinterpretación luego nosotros otra vez, porque también es una cosa muy bonita encontrártelo, ¿no? Pero ir a una manifestación y encontrarte que una persona se ha pintado eso, que es mucho mejor que el que lo hayamos hecho nosotros, porque es la idea de que le ha valido y tenía que expresarlo a su manera.
y posiblemente de hecho es mucho más bonito aquí, como aparece, mucho más sensible que el que habíamos hecho, ¿no? Hay parte de nuestro trabajo, antes lo decían en la introducción, que es, bueno, lo vais a ver luego en la parte explicativa al final. Nosotros llamamos a nuestro trabajo tanto activismo, especialmente cultural, porque tenemos que la cultura es mucho más, o sea, lo social realmente es cultural. Y muchos de nuestros proyectos realmente son movilizar a otras personas a que hagan cosas. Quiero decir, en este caso, por ejemplo, que fue una invitación a que se enviaran imágenes, que luego la idea es que los carteles se imprimían y la gente los podía comprar. Bueno, era realmente en Matadero también un espacio, nosotros tenemos mucha relación en Matadero, y un espacio que cuando está ocupado tratamos de hacer nosotros, cuando está desocupado tratamos de ocuparlo con nuestros proyectos, en el cual al final vamos, tenemos que montar nosotros, no pagamos para que lo monte otro, lo montamos nosotros, buscamos personas que colaboran con nosotros o ellos nos piden colaborar, esto es una cosa que no sabemos cuál es el final, ¿no? Y mucho de lo que hay aquí, aunque al final hay esa parte divertida de la inauguración, que podéis ver alguna imagen, justamente es porque entendemos que mucho de este trabajo activista tiene que ser normal, tiene que ser natural, tiene que haber un esfuerzo de compartir algo con otras personas, porque cuando no se comparte, en el fondo no empatizas. Eso es algo que veremos al final. En la imagen anterior nosotros hacemos, bueno, pues una publicación cada X tiempo. O sea, realmente cuando tenemos una financiación buscamos alguien que nos financie esa publicación, bien sea a través de un proyecto o bien es a través, bueno, el último ha sido a través de una beca de producción. O sea, buscamos nuestras fuentes de financiación. Entonces, este trabajo que estáis viendo, que como veis es la calavera con Putin, es de 2014, cuando la primera invasión, realmente que es la base sobre la guerra que estamos actualmente, ¿no? De 2014 en Crimea, ¿no? O sea, eso se permitió. Tenemos que ser conscientes que eso se ha permitido y que ha estado una parte de la población de Ucrania en una situación bélica anterior a la situación que estamos ahora, ¿no? Entonces, sacamos esta publicación donde tratábamos pues, los temas de la guerra, temas de política. Como veis, está nuestra infanta y su exmarido, porque estábamos tratando también temas de corrupción en nuestro país, o sea, ¿vale? Entonces, sí que es singular porque este trabajo hubo gente que le molestó mucho. Muchos de nuestros trabajos molestan. Nosotros buscamos que sean molestos, porque creemos, ¿no?, que de alguna manera cuando algo es molesto se habla de ello, ¿no? Y muchas veces eludimos hablar de ciertos temas y hay que hablarlos, porque para eso somos personas y hay que tratar los temas, ¿no? Entonces es un poco también provocar esa situación de debate, diálogo y confrontación. Es lo que hablaba antes Gabriel sobre el tema del conflicto, ¿no? Es decir, huimos de los conflictos, ¿no? Pero el conflicto no tiene por qué ser negativo. O sea, un conflicto, hay un conflicto y hay una resolución del conflicto, ¿no? Es decir, se llega a un acuerdo y se resuelve ese conflicto, que es lo que buscamos, ¿no? Y se tiene que hacer resolver a través del diálogo. Es decir, generar situaciones donde se dialogue y donde se reflexione y donde se produzca una crítica constructiva, que es lo que buscamos, ¿no? Pues esta publicación en ese momento, digamos que generó muchas filias y muchas fobias, ¿no? Que todo eso está también ahí. Lo que habla Sonia realmente también es un tema que con el tiempo hemos ido viendo. Lo que se está generando, y cada día lo veréis más, son grupos de filiación, por decirlo. Nuestra experiencia es que cada vez en España, por ejemplo, se discute menos y se defienden cosas. Y la discusión no es defender con tus amigos lo que pensáis, no, es ponerte a hablar con gente con la que no hablarías nunca, porque tiene ideas muy distintas para entenderle primero y luego para poder entablar alguna conexión, ¿no? Lo que dice Sonia en este caso del Mango Kids, nosotros muchos trabajos que hacemos son apropiacionistas, es decir, tratamos de, voy a decir, manipular lo mínimo, que es bastante. Simplemente coges un logo y lo pones al lado de una imagen. En este caso, lo que decía justamente de la parte un poquito muy crítica, decían, es que aparecen niños, ¿no? Chavales, esto es una foto muy antigua. Y decíamos nosotros, ¿y cuál es el problema? No, claro, es que
hablar de estos temas de corrupción y que aparezcan menores, entonces nosotros decimos, es que esa imagen está ahí, es verídica, no nos la hemos inventado, es una imagen periodística, ¿no? Y hay un eslogan. Evidentemente el juego de palabras es muy interesante, pero para nosotros realmente, insisto, la idea del conflicto, de las imágenes conflictivas, que nos cuestionan mucho es que las imágenes en general que vemos en la calle, si os fijáis, especialmente en la publicidad, no suelen ser conflictivas, y cuando lo son por cuestiones que evidentemente pueden ser problemáticas socialmente, pero que no nos, en cierto sentido no nos cuestionan. Están diseñadas para que las sigamos. No le gusta. Mira, ahí, aunque hemos vuelto hacia atrás, hay una imagen muy bonita, estas que veis de las fresas. Eso en una manifestación también sucedieron estas cosas casuales. Quedamos con un montón de alumnos para hacer pues las pancartas, todo. Ese día era un día de huelga, pero nos lo pasamos en la escuela trabajando, haciendo todo. Y nos sobró comida y la llevamos a la manifestación. Entonces, por ejemplo, esta fue una parte muy bonita, una experiencia que no habíamos tenido nunca, que era compartir la comida que nos había sobrado, pero no simplemente llevarla, y pasó con las fresas y la gente al principio no quería cogerlas, ¿no? Pero luego cuando les explicabas cosas empezó a ver como una parte también emocional muy divertida, porque no era solamente quejarse, ¿no? En el fondo, a nosotros a veces lo que nos molesta de las protestas que se hacen públicas es que pensamos que no es el lugar de ir a quejarse solo, sino de conocer a la gente con la que vas y de meterte con otra gente que no son como vosotros. Incluso, yo en eso soy más radical que Sonia, con gente con la que nunca hablaríais, pero nunca. Es decir, que os cae incluso mal, porque es el lugar para poder entenderlos, ¿no? Y bueno, suceden estas cosas divertidas, ¿no? O en el caso de... O en el caso que veis aquí, son talleres con niños, nosotros hicimos unas plantillas, en Madrid hicimos un proyecto y bueno, fue divertido porque desde otros lugares nos dijeron si queríamos enviárselo, les hicimos las plantillas y hacían ellos talleres en el cual cada persona tenía que imprimirse su cartel, que eran unas plantillas, y llevárselo a su casa. Entonces también fue una parte muy bonita porque me acuerdo que en esa empezamos nosotros, yo creo que no me dio tiempo ni a decir cómo se hacía un ejemplo, ¿no? Ya todos había unas filas gigantescas, en Madrid fueron como 500 personas que se llevaron su cartel. Estuvimos casi toda la noche, ¿no? Era sí, hasta las 5 de la mañana. La noche de los libros, la propuesta cultural del Ayuntamiento de Madrid, y el objetivo era que hubiera imágenes y hubiera texto, ¿no? Entonces las personas elegían una imagen y un texto. Entonces con esa imagen hacían el stencil en papel y imprimían, digamos, ponían su imagen y elegían el texto, pues paz, no guerra, y entonces construían, era una forma de construir en serie, vamos a decir, y que cada uno se llevase pues una imagen propia, eligiendo el texto y eligiendo la imagen. La verdad es que funcionó muy bien, y entonces eso se replicó después, se ha replicado en otros lugares, ¿no? Los que dieron permiso y esas cosas, que bueno, que tampoco tiene nada especial, y sobre todo a los chicos, a los chavales les encanta. Es así de claro, y además son singulares, o sea, porque no os podéis imaginar las imágenes y los textos que cogen. O sea, quiero decir que muchas veces ese no tener filtro en el sentido de censurarnos sobre ciertos conceptos que tal, ellos lo tienen muy claro. O sea, dicen esta imagen y ese texto. Entonces ellos se lo montan y se lo pasan bien. O sea, quiero decir que muchas veces somos nosotros mucho más... digamos, nos limitamos mucho más en nuestra propia expresión, ¿no? En nuestra expresión personal. Esos son los duendecillos de los ordenadores que nos boicotean.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna queja? Es más un poquito para que veáis imágenes, tampoco es que, aunque nos hemos liado a veces a... Mira, ahí ya está. Si quieres ver qué pasa. Ya está. Bueno, como os decimos, por ejemplo, esta imagen, esto es en Atelier. Nosotros muchas veces planteamos cosas, me acuerdo que el PH Cinefest, son estas cosas frikis, que de repente los alumnos dicen, es que queremos exponer, y nosotros decimos, no vais a exponer en ningún sitio, no os van a hacer ni caso. Pero luego lo piensas y dices, venga, vamos a pensar algo. Y fue divertido porque la noche, me imagino, no sé si aquí se hace, pero la noche de los libros, en Madrid es como un mega evento, ¿no? Ese día. Y lo que hacemos nosotros muchas veces es ocupar, lo decimos así, culturalmente, tenemos la oportunidad de conocer lugares y en este caso casi, voy a decir, sí había permiso, pero casi sin permiso, es decir, es que vamos a ocupar eso una noche. Y les planteamos a los de fotografía que querían hacer algo, pues que hacer un proyecto de fanzines, tenían que montar ellos la expo, hacer la fiesta y luego quitarlo. Esa misma exposición, en esa tarde, ¿no? Entonces fue una cosa muy, yo creo que muy bonita porque lo digo también para que veáis lo que podéis hacer. Me acuerdo que había un evento dentro de la central en la que realmente hubo 10 personas y era un evento muy importante de diseño. Y a la entrada, en este sitio que tendemos nosotros a ocupar y hacer muchas veces proyectos, llegó a haber, pues yo creo que unas 600 personas esa tarde. ¿Todo por qué? Porque al final se había 9 alumnos, creo que eran 9 o 10, con sus amigos, sus familias, sus no sé quién. Luego habíamos invitado a que la gente enviara imágenes para hacer esos fanzines, con lo cual creo que había pues sí, unas 80 personas que habían enviado imágenes para hacerlos. Es decir, la explicación nuestra pedagógica, o eso que hablamos de la transpedagogía, es decir, primero, si queréis hacer una exposición nunca la hagáis solos, va a ser un fracaso. O sea, hacer una exposición y que no vaya nadie es lo peor del mundo, es mejor no hacerla. Si lo hacemos con 9, ya somos 9, que vamos a ir, y 9 que algún amigo tenemos. Es decir, 15 seguro que ya está bien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas solo se aprenden haciéndolas, ¿no? Y como nosotros ya tenemos muchas experiencias de fracasos, nada traumático, simplemente decir no ha funcionado, pues también es una manera de explicarle esto a nuestros alumnos. Con algunos de ellos realmente hemos trabajado y son ahora profesionales y hemos montado, en el caso de Pacífica, era un exalumno, bueno, yo nunca le di clase, ¿no, Fernando? Pero que al final conseguimos implicar a personas, que es lo más importante, porque muchas veces no hay recursos, pero los recursos humanos son los más importantes, que son los de colaborar, ¿no? Y no hacer cosas tampoco muy caras. En este caso los fanzines eran A3 plegados y bueno, hay alguna imagen fotocopias más. del centro, o sea, quiero decir fotocopias, o sea, fotocopiado, ¿eh? O sea, Sí. que no era de imprenta ni nada, o sea, se hace en A3 o en A4 muchos. Efectivamente, tampoco hay que pedir permiso, está la impresora allí, la cogemos y ya está. Porque si pides permiso, lo mismo te dicen que gastan muchas fotocopias. Entonces, bueno, hay que utilizar todos los recursos posibles y hacerlo, ¿no? Y bueno, en otro caso son proyectos que muchas veces tratamos, tenemos un festival, promovemos un festival que se llama Madrid Gráfica, pero dentro de la escuela hacemos uno que se llama Supergráfico y en el fondo tratamos siempre de esos recursos que hay para Madrid Gráfica que de alguna manera repercutan en el centro, ¿no? Pero siempre, insisto otra vez, colaborando con los alumnos, que para nosotros no son alumnos. Yo aunque diga esa palabra aquí, siempre creo que son igual, ¿no? Nosotros tratamos a nuestros alumnos como, yo siempre digo, sois diseñadores junior, es decir, son los de más abajo, los más pringados, pero porque estáis empezando. Pero nunca tratamos de ver que en este caso puede ser que los alumnos sois menos que nosotros. Evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad, eso es lo que
es donde se nota esa diferencia, ¿no? Que si pasa algo, los responsables somos los que estamos al cargo. Bueno, hacemos siempre muchos fanzines, de hecho ahí hemos hecho algunos específicos para traer aquí que reeditamos muchas veces, porque también pensamos que es una manera, nosotros damos clase de gráfica impresa y nos preocupa mucho el mundo de lo impreso, porque es una manifestación, o sea, es una parte también que tiene que ver muy humana, que es la de tocar los objetos, ¿no? Nos encanta mucho lo digital, sí, perfecto, pero hay una parte de intercambio que es eso, que está en esos objetos que se pueden manipular, plegar, poner una grapa, etcétera, ¿no? Y muchos los hacemos nosotros, es decir, que muchas veces dicen, ¿es que hacéis? Digo, no, nosotros lo hacemos nosotros. Si luego hay dinero, lo mismo no lo hacemos, ¿vale? Pero hay una parte importante que es implicarse, ¿no? Porque también sabes el valor de las cosas. Y muchas veces el valor de las cosas no es el de las cosas, es el que alguien les ha puesto. Pues porque a la hora de llevarlo a una tienda ya hay que pagar unos costes, ¿no? Pero el de hacerlo muchas veces no es tanto. Bueno, ahí hemos también, para hacer autopromoción, vais a ver que hay libros de los que hemos editado nosotros, muchos proyectos, me acuerdo, este caso, Protesta, este es el rediseño de un libro que se llama Pictopía, que fue en su momento un bestseller, ¿no? 5.000 libros editados, ejemplares en todo el mundo, eso es en nuestra opinión es inaudito, porque es inaudito. O sea, no se da ni nos lo ha vuelto a pasar a nosotros. 5.000 ejemplares ahora mismo de un libro de diseño en España es impensable. Pero bueno, nos mandó el editor que hiciéramos una reedición y le dijimos que no. Es parecido al otro, pero era un poquito más elaborado, ¿no? Y lo que queríamos contar también en este caso es que nosotros discutimos mucho con los editores, porque sabemos que es un negocio, pero en este caso, por ejemplo, discutimos mucho para que el precio fuera 16 euros. 300 y pico páginas, 16 euros es un negocio, me imagino que para el editor, para nosotros no. Como nosotros no ganábamos nunca mucho realmente con esto, decíamos, preferimos no ganar nada y que llegue a todos los sitios, ¿no? Y que cualquier persona se lo pueda comprar. Porque estos libros que hacemos nosotros tampoco son, bueno, en el caso de Félix que hablaremos lo mismo sí, pero estos realmente son libros para cualquier persona, no son para diseñadores. De hecho, también lo hablábamos ayer, nuestro trabajo a los diseñadores muchos no les gusta, porque lo ven como que les falta el respeto a veces, ¿no? Como diciendo, esto parece que lo hace cualquiera. Pues sí, esa es nuestra parte pedagógica, decirle a las personas que pueden hacer sus propios diseños, ¿no? Así todo comentaros que, por ejemplo, el libro este de Pictopía, que se edita en 2008, digamos que nosotros hicimos, o sea, tenemos una pequeña editorial nuestra, que publicamos algún libro de algún compañero, de vez en cuando no sabemos qué hacer con el dinero que nos sobra, pues entonces lo gastamos en ese capricho, ¿no? Quien se va a las Bahamas, pues nosotros gastamos el dinero en libros. Entonces habíamos publicado, os lo digo porque es un tema también de promoción vuestra, tenéis que pensar cómo promocionar, buscar vuestro hueco en el mundo, ¿no? Entonces nosotros teníamos, desde que nosotros estudiamos juntos y después pues hemos trabajado en unas cosas, yo en otras, hemos trabajado juntos también, y en nuestros ratos libres, como somos raritos, nos dedicamos a hacer cosas de estas, a hacer nuestros diseños, a hacer cosas que nos molan, ¿no? Entonces nos vimos, que sería en 2000 o por ahí, con, yo qué sé, más de 500 imágenes, de pictos y, bueno, cosas nuestras, ¿no? Y dijimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, y entonces decidimos editar un CD. Editamos un CD, pusimos imágenes, un CD de libros, se podían utilizar las imágenes. ¿Y ahora qué hacemos con ello? Pues lo llevamos a las librerías y se lo dejamos a los libreros. Entonces se lo dejamos a uno en concreto y pasó pues el editor, lo vio. Y un día nos llama y nos dice que si queremos hacer un libro. ¿Vale? Entonces ahí surge Pictopía. Y sí que es verdad que es difícil que te editen 5.000 ejemplares en 3 lenguas, está en francés, en inglés y en español, y que el libro lo puedes encontrar, algunos nuestros lo han encontrado en Australia, lo encuentras en Japón, o lo encuentras, entonces eso te sorprende, y es verdad que nos sorprende. Entonces, quiero decir que las cosas surgen, o sea, muchas veces tenemos que pensar cómo, ¿no? O sea, nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a acabar haciendo un libro de nuestros trabajos, ¿vale? Y sí es verdad que este otro, el primero es un poco más bruto, ¿no? O sea,
y aquí está como más pensado, que es el último de protesta. Y que sea coste bajo, yo creo, no, o sea, el autor no se gana nada, ¿eh? O sea, salvo que tengas las novelas, en los bestsellers de novelas como los americanos, o sea, ni un duro. O sea, al final tienes tus derechos de autor, la ilusión de que te han publicado, pero nada más. O sea, quiero decir, no nos vamos a hacer millonarios con eso, ni mucho menos. Pero hoy por hoy ni quien escribe. O sea, quiero decir que la cosa está muy negra. Entonces, para nosotros es más el que haya acceso a ese documento. O sea, quiero decir que la gente pueda utilizarlo, que lo puedan utilizar principalmente, volvemos a lo mismo, no está pensado para realmente diseñadores, es una herramienta. En el caso de Pictopía tenía un CD con las imágenes también de libre uso para aquellas personas que por ejemplo, que van a una manifestación por el medio ambiente, pues llevan una pancarta, hacen sus camisetas con imágenes de nuestras, ¿vale? Algunas de estas imágenes es verdad que han salido en, yo que sé, Greenpeace, bueno, en España las asociaciones pro causas de distinto tipo no hemos conseguido acceder a ninguna. Es así de claro. O sea, nosotros nos hemos ofrecido para poder colaborar, ha sido imposible. Pero sí es verdad que Greenpeace Holanda, causas con temas de LGTBI y demás en Polonia, con toda la persecución que están teniendo ahora mismo, nos han pedido materiales, bueno, en diferentes lugares del mundo por diferentes causas. Entonces, este material, digamos que a ellos les ha sido útil para dar a conocer, que es lo que decíamos antes, visualizar su causa, ¿no? Y entonces es un poco ese sentido, que para nosotros es emocionante, ¿no? Ver que nuestro trabajo se está mostrando en una manifestación en Bruselas, vamos a decir, ¿no? Ante el Parlamento Europeo o en Estrasburgo. ¿Por qué? Porque se está reivindicando una causa de algún tipo social, ¿no? Entonces eso ya nos es suficiente, ¿no? Que alguien haya pensado en usar esa imagen. Alguna singularidad en este caso, hicimos un proyecto que se llamaba Titomar, que nosotros lo empezamos, aunque realmente luego se gestionó de una manera profesional y seria, pues también algún exalumno nuestro en su momento, ¿no? Pero nosotros, como somos de las causas perdidas, me acuerdo que había un debate, todo sucedió con un congreso de tipografía en Valencia hace muchos años, y decíamos, joder, Madrid, mira que hay, digo Madrid porque es una ciudad que se entiende grande y un lugar de encuentro, no había nada sobre tipografía, no, pues lo hicimos nosotros lo primero. Y todo el mundo se metía como diciendo, ¿quiénes sois vosotros para hacer nada de tipografía? Pues los que quisimos hacerlo. Es verdad que al segundo año ya no quisimos volver a... Bueno, estábamos ahí detrás apoyando, porque era muy gente muy joven la que lo estaba haciendo, pero una de las ideas, insisto otra vez, es que las iniciativas, si no se comparten, no las vas a llevar a cabo. Tal vez es una de las cosas que me gustaría, bueno, que entendierais que podemos aportar. Las cosas suceden con mucho esfuerzo, pero uno solo, en nuestro caso somos dos, eso ha ayudado mucho también, parece que no, pero el ser dos ha hecho que podamos hacer cosas, repartirnoslas, a veces estar más implicada una persona. Éramos 10, ¿eh? Éramos 10, solo que en el camino de la vida pues se va perdiendo al resto del equipo. Y muchas broncas, pero la idea es que a pesar de las broncas y las peleas, tener un plan, ¿no? Y tener una idea de lo que se quiere hacer. Porque los conflictos en las relaciones humanas son la clave, ¿no? El problema no es superarlos de alguna manera. Bueno, esta es una imagen interesante para hablar, no tanto porque a Sonia no, pero a mí me cae muy bien esta política. Nosotros hacemos un proyecto que se llama Maligráfica y, como siempre, hacemos nuestras imágenes y esta la censuraron. O sea, la censuró el ayuntamiento, no sabemos quién, nosotros ni lo supimos. Me refiero a censurar porque hay unos carteles que se hacen grandes y se ponen en la calle. Nuestra teoría es, la censura es lo mejor que hay en un país libre, evidentemente. Si no es libre ya es un problema, pero en el nuestro sí. Si alguien os censura algo, sabéis que hay que responder. En este caso, nuestra respuesta es, frente a una imagen que seguramente no iba a pasar nada, editamos 1000 ejemplares de una revista y unas 2000 pegatinas. Es decir, es un fracaso en el fondo censurar, porque esta imagen se la llevó muchísima más gente que de la otra manera no hubiera pasado nada. Y luego nos permitió mucho discutir con distintas personas. Nos decían, es que eso es rojo, no sé qué. Yo digo, pues no sé de qué.
Y otros, es que soy muy facha, y digo, pues no sé de qué, en qué te basas. ¿No? Entonces, mola mucho porque es la manera de hablar con las personas, ¿no? Estar en la exposición y tratar de, pues a los 20 minutos, claro, de hablar y de contar cosas, descubres que tenemos muchas ideas preconcebidas, que la lectura más rápida que hacemos de las imágenes está preconcebida. Todo lo que pensáis cuando veis una imagen no lo habéis pensado vosotras ni vosotros, es mentira. Ya lo tenéis ahí. Entonces, normalmente el esfuerzo de encontrar una segunda lectura y tercera es un esfuerzo muy grande y casi no sale de uno mismo si no tenéis esa manera. Bueno, en el fondo simplemente es un ejemplo más de lo que sucede, ¿no? Cuando hay imágenes que son conflictivas, ¿no? Aunque no pensamos que tenga ningún sentido, nos da igual, la imagen de esta política podría ser de cualquier otro, ¿no? No es relevante. Y tampoco hay ningún insulto. Nosotros, por ejemplo, es verdad que en nuestro trabajo siempre lo hablamos, pero la gente dice, es que os censuran o... Digo, no mucho, porque no llegamos lo mismo muy lejos. Pero no solemos insultar. Es una parte que, aunque nosotros somos muy críticos y a veces agresivos, no suele haber insultos. Eso no es un insulto, ¿no? Pero la gente se lo toma todo mal. Entonces dices tú, si digo salud, ¿hay algún problema? ¿Quién lee eso? ¿Hay algo raro en esto? ¿Va en contra de alguien? No, esto es un mensaje universal realmente. Entonces, lo que es difícil realmente en el diseño crítico es, aunque se focalicen, en el caso de los políticos es muy fácil, pero bueno, nos pasaba que de Iberoamérica alguien decía, ¿pero quién es esa? Lo veían publicar y decían... pensar en el contexto donde estamos trabajando. Entonces, lo que es más interesante aquí es la palabra salud, porque este personaje dentro de 4 años ya nadie sabe quién es, y eso a veces es un problema también de los diseños, entre comillas, políticos, ¿no? Que se descontextualizan muy rápido. Ahí, por ejemplo, veis también la idea de los formatos es súper importante. Esa pegatina que es del 15M, nosotros hemos estado ahí, pero nunca pegamos ninguna pegatina en ningún sitio. Pues las hicimos y nos las encontramos pegadas en todos los sitios. Entonces, es divertido porque hay una parte de nuestro trabajo que nosotros lo hacemos, pero nuestro trabajo no es divulgarlo, en el sentido de diseminarlo. Para eso lo importante es que si a la gente le interesa, lo mueve, ¿no? Y un formato como esto, que lo ves ahí tan grande, era una pegatina exactamente, creo que de 4 centímetros por 2. Es muy barato. Es decir, que a veces decimos, es que no tengo recursos. No, pues hazte algo pequeñito, hazte algo sencillo. No puedes hacer una exposición, esto es ilegal, ¿no? Pero pega tus pegatinas en la calle, que es la mejor exposición del mundo. Todo el mundo lo ve y ya está, ¿no? Aunque si evidentemente tienes la oportunidad de ver tu cartel a un tamaño gigantesco en un evento, pues es maravilloso. Pero yo creo que a nosotros nos produce la misma emoción una y otra cosa, ¿no? Entendemos que tiene más intensidad el que llega a todo el mundo, ¿no? Y no es específicamente a un evento, no específicamente cultural. La imagen, sí, la que veis ahí es en Polonia. Antes, ¿no? Que nos había solicitado imágenes porque, bueno, pues en Cracovia, digamos que hay un problema en Polonia, ¿no? Vamos a decir, el régimen político actual pues es bastante extremo, vamos a decir algunas cosas, y digamos que de alguna manera había bastantes problemas con temas de LGTBI, de todo lo que tiene que ver con todos estos, o sea, lo no convencional, vamos a decir, ¿vale? Y llegaba un momento en el que había hasta marcas de zonas en los barrios, o sea, pensemos que en Cracovia, cerca de Cracovia está el campo de concentración de Auschwitz, ¿me explico? Pues os recordáis que en los campos de concentración los judíos llevaban una cruz amarilla, otros tenían por colores y formas de diferenciación, pues empezaban por calles a ver símbolos que decían, pues en esta zona vive cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, desde la Universidad de Cracovia nos llamaron para que les mandáramos imágenes para una serie de manifestaciones y, digamos, actos, ¿no? Públicos en los que iban a reivindicarse pues, esos derechos, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bien, se nos invitó después a dar una conferencia, pero nos cogió la pandemia, entonces ya tampoco pudimos ir, pero bueno, nos hizo mucha ilusión porque realmente después pues, nos dijo, pues, nos ha servido, hemos estado haciendo, la verdad es que la gente implicada está muy implicada, me explico en ese sentido.
ilustraciones. Lo que os digo, al final es hacer algo a veces sencillo y eso yo creo que los diseñadores tampoco estamos muy preparados para estas cosas en general. Nos olvidamos a veces de que somos ciudadanos, ¿no? Y parece que si no te mandan encargan a hacer algo, ¿tú qué haces, no? Eso nos fascina mucho, ¿no? En las manis encontrar a la gente cada uno con sus carteles, contando sus experiencias. Nosotros solemos hacer muchas veces pegatinas, cosas muy básicas y darlas, ¿no? Aunque a veces hay conflictos. Me acuerdo que vino una señora y nos echó la bronca porque decía, ¿por qué usáis un lobo? Los lobos son animales muy... porque no sé por qué se relacionan con esto. Y decimos, a ver, esto es una metáfora. Entonces, te sirve para hablar con la gente. Decir, nosotros trabajamos con metáforas, ¿no? Y evidentemente si se hablaba de manada, pues es lo primero que tenéis. O sea, bueno, seguimos repitiendo, nosotros nos consideramos especialmente activistas culturales y una parte de ello es promocionar o traer, en este caso, a Madrid, tanto a nuestra escuela como a los lugares que podemos, o ha aparecido ahí en León, porque tenemos mucha relación con institutos de cultura, pues diseñadores que a nosotros nos han impactado, pero que tienen que ver con temáticas, al final trabajan en los temas sociales, como Teresa Zalevi, que ahí hay un librito, por ejemplo, la invitamos, coincidió con el 15M a Teresa que viniera a Madrid. Nosotros lo único que hicimos, creo que le pagamos el avión, ¿no? Pagamos el avión y dijimos, mira, te pagamos el avión porque queremos editar un librito con tus trabajos porque vamos a hacer nosotros uno nuestro, pero queremos que sean como bocetos y gastamos eso, nuestro dinero en invitarla, que viniera. Ya la habíamos conocido en otro encuentro una vez y bueno, en este caso la invitamos a hacer una exposición, este fue en el Instituto Europeo de Diseño, pero por ejemplo el Fantasma de Heredia, que eran unos diseñadores. Es un colectivo argentino que también trabaja temáticas sociales y bueno, y después, ¿qué más? Y Alain Le Kermec. Alain Le Kermec, que bueno, es un histórico dentro del mundo del diseño social, además ha sido profe también muchos años y eso le ha permitido pues desarrollar también todo su trabajo. No sé quién más está por ahí. Pero bueno, otro ejemplo también interesante a veces de la devaluación de los que nos dedicamos a dar clase y más en espacios públicos, como en escuelas públicas, ¿no? Tenemos muy mala imagen, lo mismo también tenemos culpa de ello, no vamos a negarlo, hay algo siempre culpa de todos, pero Alain Le Kermec es un personaje fascinante porque es un diseñador muy reconocido internacionalmente, pero especialmente en Francia, y él durante toda su vida de lo que se ganaba el dinero era siendo profesor de secundaria. O sea, uno de los diseñadores más importantes del activismo era un profesor de secundaria. Da que pensar, ¿no? Por lo menos a nosotros da que pensar. Hay gente súper importante, ¿no? Un profesor de secundaria. Bueno, insisto, yo creo que también es importante porque normalmente, y nos parece bien, en el mundo del diseño hay unas mega figuras, son del arte, que son como gente muy prestigiosa, todos son, no sé qué cosas nos imaginamos. Pues que sepáis que realmente podéis hacer las cosas que os gustan y bien estando en cualquier lugar. Y bueno, en cualquier ciudad también. Solo hay que querer hacerlas. Sí. Es así de claro. O sea, muchas veces nos preguntan en algún sitio de web y dice, pero ¿cómo haces eso? Hay que tener la necesidad de hacerlo. Y hacerlo. Dedicar un tiempo, un esfuerzo, hacer las cosas. Y además en una ciudad muy pequeñita que se llama Quimper, bueno, mi francés, no sé, Quimper, en el norte de Francia. Con lo cual, bueno, yo creo que es un ejemplo muy bonito. Bueno, ahí hay una imagen también muy discutible de una de nuestras. Nosotros no hacemos exposiciones de nuestro trabajo en general, o ha habido muy poquitas, las hacemos con mucha gente y invitamos, pero tuvimos la oportunidad en 2019 de hacer una exposición antológica de nuestro trabajo, 20 años de Mundo Feliz, cuando no había habido casi ninguna antes, y había una serie que eran 2 dictadores, y esto también es interesante porque la provocación es una parte de nuestro trabajo. Hicimos a distintos dictadores y siempre venían gente de determinada afiliación más de izquierda o derecha diciendo no pueden estar juntos, pues Chávez al lado de Franco o de Hitler y nosotros decíamos, es que nosotros no nos hemos inventado nada, son dictadores. Entrar en el diccionario, buscar qué significa
entrar en Google y buscar y os van a salir. Entonces también era una parte para reflexionar. Esto era más heavy todavía, porque seguro que conocéis ese logo que aparece ahí, que es de una bebida. ¿No os suena? No, inocente esta. Ahí no sé, ¿nunca habéis bebido eso? Bueno, esa bebida son unos zumos ingleses que se llama Inocente. Entonces tenía ese logo, también jugando un poquito con la publicidad. Y es muy heavy, porque al poner inocente en todos, empiezas a pensar, ¿no? Creo que el disparador es pensar acerca de, ¿son inocentes en qué sentido? Bueno, esa es una parte que para nosotros hemos aprendido de la publicidad y del diseño. Es muy fácil decir, poner abajo asesino, sería una tontería, creo, porque es una evidencia que lo mismo alguien ya lo piensa. Pero si poner inocente es cuestionar las propias imágenes, cuestionar lo que pensamos acerca de ellas, ¿no? Y poner a personas de distinta filosofía o ideología juntas también nos hace que pensar acerca de, en este caso, de que somos humanos y que estáis simplemente compartiendo el espacio personas muy distintas. Aquí ves la imagen que aparecía al principio, un stencil que hicieron los de Sábado Público también y lo pusieron en la calle, un stencil bastante grande, de 2 metros y pico. Yo creo que esto es el éxito de nuestro trabajo, es cuando lo utilizan otras personas, no nosotros. Esto yo creo que fue un momento trascendental para Un Mundo Feliz, porque esto es en Nueva York, una campaña para la reelección de Bush, nos invitaron, bueno, no nos invitó nadie, nos asociamos nosotros, y de repente descubrimos esto, nosotros nunca habíamos estado en Nueva York, y decíamos, estamos en Nueva York. En el metro de Nueva York. Pero sí que es verdad que por lo visto inundaron todo el metro con imágenes. A ver, es lo que decíamos antes, te solicitan de alguna forma, te unes a diferentes plataformas y demás, y de repente te dicen, oye, necesitamos pegatinas porque, bueno, pues era un colectivo que estaba en contra de la reelección en Estados Unidos de Bush. Entonces, podemos utilizar vuestras imágenes, mandarnos vuestras imágenes, porque vamos a hacer pues un poco de campaña en contra de esta manera, un poco guerrillera, vamos a decirlo. Y de repente nos mandaron algunas fotos y es que estaba, o sea, todo el metro, todas las columnas llenas de imágenes, y claro, también te sorprende, ¿no? O sea, como planteaban, o sea, dentro de los carteles electorales de los diferentes candidatos, según la línea política que habían cogido y pues las habían colocado encima. Entonces, son cosas que dice, bueno, yo mando la imagen, pero los demás la utilizan, y el hecho de cómo se utiliza también es interesante, ¿no? Yo creo que pasamos rápido, si no vamos a llegar a tiempo a... Bueno, son un poco ideas, ¿no? Sí. Yo creo que no. Bueno, aquí hay, en el caso de Confluencias, eso es un libro interesante porque también es otro ejemplo para que sepáis lo que es la esperanza. Hicimos una exposición sobre 2 diseñadores que son como, bueno, Félix Beltrán y Pepe Cruz Novillo, por lo menos el segundo sí os sonará, en el Casa América. Hicimos una 400 parte, euros. Con 400 euros fue la exposición, sí, magnífica. Y había una parte que era una especie de espacio de conceptos, ¿no? Que además la numeramos. Entonces la gente decía, esto hay un libro, ¿no? Nosotros no hay ningún libro, pero lo parece, ¿no? Hicimos realmente ese proyecto y 5 años después se publicó. Es decir, 5 años. ¿Sabéis lo que son 5 años, no? No lo sabéis. Imaginaos, lo pensáis 5 años atrás que estabais haciendo. Muchas veces vuestro trabajo tenéis que ser como muy conscientes de que las cosas no... Es verdad que va muy rápido todo, pero es mentira. Va a su ritmo. A no ser que tengáis el poder, que no lo tenemos, hay que hacer cosas, promoverlas y esperar que pasen, ¿no? Entonces tal vez es lo bonito que tienes en este caso, y bueno, luego hablaremos de lo de Félix porque yo creo que es un tema también muy, muy chulo. Bueno, esto son cosas también frikis. Nosotros hacemos tipografías en una época ya, ¿no? Tipografías, bueno, tuneamos tipografías, ¿vale? No hemos hecho... Destrozamos las tipografías. Y de repente nos encontramos en Quora, en esta revista que no sabéis, seguro que ya ni existe desde hace 1000 años. Nos encontramos el picto este nuestro del no.
Luego descubrimos que tenía sentido porque trabajaba alguien que había estudiado con nosotros. Lo utilizaban de una manera un tanto sí, no, y dijimos, esto es... esa es la realidad del diseño, ¿no? A pesar de que sea muy crítico, no deja de poderse utilizar de una manera banal. Nos pasó con el Pachá también. En Pachá utilizaron una cosa una vez y dijimos, ¿cómo hemos llegado a Pachá? Esto es flipante. Pues liberando las imágenes. Cuando las imágenes tienen su propia vida, tienen su propia vida. Esto forma de lo que decía Sonia de las campañas esas para... De hecho, había ahí planteada una exposición y nos dijeron que no se iba a hacer, porque les podían romper la sala y montarse un pollo increíble. Y se quedó así, pero bueno, el trabajo está. Bueno, esto es un poquito un resumen de nuestra vida editorial, en el cual aparecen muchas cosas de las que hacemos, ocurrencias, desde fanzines muy básicos a cosas muy elaboradas, más caras, que normalmente no podríamos lo mismo hacer nosotros, pero sin ese fanzine como por ejemplo lo que veis amarillo ahí, una parte de un activismo, un fanzine que hacemos justamente para dar en unas manifestaciones, o el CD, que fue una cosa de autoproducción, hasta llegar a los libros de Félix o a Pictopía en este caso, o a Protesta, hubiera sido imposible, ¿no? Sin empezar con nuestros gastos y con nuestras ganas de hacer cosas. Bueno, ahora queremos contar, yo creo que vamos a contarlo rápido porque nos hemos enrollado, ¿no? Sí, pasa si quieres. Fruto de nuestro trabajo, en un momento determinado, nos llaman para hacer 2 libros para presentar para hacer un libro. Primero, Félix Beltrán. No sé si lo conocéis, pero bueno, es un diseñador de origen cubano que él estudia en Nueva York, en el School of Visual. Después de sus estudios en Nueva York, vuelve a Cuba y se convierte, pues vamos a decir, en el jefe de comunicación de Fidel Castro. ¿Vale? Pasado un tiempo, él no está de acuerdo con el devenir del régimen y se autoexilia a México. ¿Vale? Entonces, nosotros lo conocemos en 2005 o así. Nosotros ya conocíamos su trabajo, nos parecía interesante el poco acceso al trabajo que teníamos, pero nos dimos cuenta que teníamos muchas imágenes de él. Entonces, en 2004 o 2005, en la escuela, junto a otros compañeros, entre ellos Miguel Ochando, que está aquí, decidimos hacer una pequeña exposición porque es uno de los grandes históricos de las marcas, del momento de la imagen corporativa potente, vamos a decirlo así. Y hicimos una pequeña exposición, pero una exposición también muy económica, porque casi toda la exposición eran fotocopias. Y después, con la ayuda sobre todo de Miguel, que es una persona estupenda, dibujamos sus logos a tamaño gigante, vamos, de la pared completa, ¿no? Porque es un trabajo muy geométrico, muy de síntesis. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar, indagar, o sea, pensar que estamos hablando 2008 hasta 2023, hemos ido conociendo su trabajo, porque es una persona que ha dedicado toda su vida a este mundo, también es profesor, ha publicado 4 libros que se desconocía, o sea, en su publicación, y desde la Universidad Complutense, de repente, pues saben que conocemos a Félix, habíamos hecho nosotros una exposición previa porque nos habían llamado para nuestro trabajo, y les invita a México como país invitado a un tema de publicaciones universitarias, y nos proponen hacer un trabajo, un libro sobre Félix, ¿no? Porque lo iban a llevar como homenaje, ¿no? Porque él ha sido profesor también universitario, bueno, él cumple unas características como para que eso fuera así. Entonces empezamos a revisar
el trabajo de Félix a lo largo de su vida. Y bueno, pues ha sido un trabajo de 2 años que el libro tiene 3 ediciones. La primera edición, nosotros que somos por un poco frikis, mandamos el trabajo que hacemos a Tokiski. ¿Me explico? Es decir, este trabajo lo ha visto Total Design, muchos trabajos nuestros. Bueno, también es verdad que nosotros hemos colaborado con Víctor Glisa. Víctor Glisa se puso en contacto cuando estaba vivo, claro, con nosotros para publicaciones. Conocemos a Stephen Heller, o sea, quiero decir, pero ellos habían puesto en contacto con nosotros, entonces cuando nosotros tenemos un trabajo entre manos, se lo mandamos a ver qué opina. Y entonces, pues nosotros mandamos el trabajo que estábamos haciendo de Félix a rodar por el mundo. Y en ese rodamiento del mundo, un editor que se llama Jens Müller, ¿lo he dicho bien? Alemán, que si os gusta el mundo de los libros, pues es uno de los editores ahora mismo de libros de diseño importante. Es un chico joven, pero la verdad es que él es diseñador, ha decidido pues poco dedicarse a esto también. Y nos dice que quiere publicar el libro ya, pero ya. Nos lo publicó en un mes. Entonces la primera publicación sale con ¿cuántas imágenes? 500 menos. O sea, hicimos una revisión por todo el mundo. El Félix tiene trabajos en México, en museos. O sea, el MoMA tiene alguna pieza suya. Y después pues tuvimos que hacer un trabajo de arqueología, vamos a decir, de buscar, porque las piezas que él tenía propias en el terremoto del 72 de México, su casa directamente se la come la tierra. O sea, se quedó sin trabajo. Después tuvo otro acontecimiento parecido, lo poco que pudo recuperar, en otro terremoto que hubo en la Ciudad de México a posteriori, y entonces él no tenía material propio, ¿vale? Entonces tuvimos que ir revisando, buscando, ya no solo museos, sino editoriales, publicaciones. Dimos una alarma por el mundo a ver quién tenía trabajos de Félix. Y bueno, pues ha concluido en la edición alemana-inglesa. Después una primera versión que llevamos a México en septiembre sobre el trabajo, y sobre esa versión se han ampliado 200 trabajos más que encontramos a posteriori. Entonces, digamos que de alguna forma lo que buscamos es que Félix sea conocido. Conocido porque ha sido una figura relevante durante mucho periodo. Sobre todo no hemos tenido ningún problema fuera de España porque lo conocían. Entonces la gente ha sido muy generosa, enviándonos imágenes de su trabajo para también hacer este homenaje, porque Félix ha fallecido ahora, el 28 de diciembre de este año. Hicimos la presentación en México y esperábamos que estuviese aquí para la inauguración, ¿no? Entonces, pues para mí es una persona entrañable a la que quiero mucho, ¿no? Porque en este viaje vas conociendo a los personajes, ¿no? O sea, las personas que están detrás de ese trabajo. Y bueno, y es un poco lo que ahora Gabriel os dice. Bueno, especialmente al final, hablo también para los más jóvenes. Pensáis que nosotros seguimos sin aprender y sin estudiar. Estos son 2 años de estudio súper intenso, que no se paga con nada. Es decir, lo que hemos podido aprender, no de Félix, sino de los años 50, 60, 70 y 80 del diseño. Un viaje en el tiempo. Yo creo que eso es lo que más... yo creo que a los que damos clases nos emociona aprender, no dar clases. Por lo menos es mi teoría. Yo soy súper egoísta y si no aprendo, pues me aburro mucho. Entonces, esto ha sido como un súper trabajo... bueno, mucho más que una tesis, yo creo, en el fondo. Y lo más bonito al final es no solo que suceda, que en este caso, lo que comenta Sonia, nos dijeron que hiciéramos un libro y nosotros conseguimos hacer 2 y convencerles de que tenían que publicarlos. En uno es sus trabajos, bueno, vamos a dejar en la escuela para que lo tengáis, y en el otro es reedición de 3 libros que había hecho él en los 70, y luego entrevistas, o sea, elementos, documentos que son los que nos sirvieron a nosotros para construir ese primer libro. Y posteriormente, bueno, la oportunidad de hacer esta exposición que va a estar hasta el 16 de abril, o sea que os invitamos a que vayáis. Incluso si queréis, hacemos visitas guiadas siempre gratis, no cobramos porque no, está prohibido. Pero o sea, es muy agradable intentar hacer estas visitas porque creo que es un descubrimiento y un viaje al pasado en directo, ¿no? También la oportunidad fundamental es que en el lugar poder hacer reproducciones, por ejemplo,
varias vallas, la de Angela Davis, que la encontramos, la descubrimos de repente en fotografías y decimos, oye, que había estas vallas en La Habana, ¿no? Pues hacer esa valla de 6 metros y pico, ponerla a su tamaño, etcétera, ¿no? O encontrar, mucho de esto está, como comenta Sonia, rehecho. De hecho, hay una parte que nuestros alumnos nos ayudaron a redibujarlo, siempre de una manera totalmente personal. Quiero decir, nosotros trabajamos a veces con los alumnos, pero una de las hipótesis que tenemos es no hacerlo durante nuestro horario de clase. Les decimos, ¿queréis colaborar? No, nunca les decimos a cambio de qué, decimos es porque os apetece. Entonces hubo 7 que se apuntaron, luego les regalamos los libros y firmados, ¿no? por Félix, y yo creo que es un recuerdo, especialmente una experiencia. Entonces esto realmente es una parte de nuestra pedagogía, ¿no? Fuera del aula. Y bueno, y el segundo proyecto así que queremos destacar es, que lo tenéis ahí, hemos traído ejemplares para dejar, es un proyecto con el Instituto Leones de Cultura, en el cual promovimos un proyecto raro porque nosotros lo hemos vendido como para adolescentes. No, yo creo que a los adolescentes nuestro trabajo dudo que les interese, pero esa es la exigencia que nos proponíamos. Sabemos que les interesa, pero es verdad que nuestra manera es cómo hacer que accedan a determinadas imágenes que nunca accederán y que tengan ese interés. Digo que sabemos que les interesa porque hacemos talleres con adolescentes y posiblemente todavía les interesa más a los más pequeños, ¿no? Cosa que nos llama la atención. Que luego entre más mayores nos vamos haciendo, no sé qué nos pasa en la cabeza, ¿no? Sobre el pensamiento crítico. Nos cuesta más ser críticos, yo creo que porque socialmente es un problema. Entonces tuvimos esta oportunidad de dedicar un dinero en hacer unas postales, unos libritos, que bueno, ahora se presentaba de hecho mañana el proyecto. Esto es una cosa que empezó casi hace 3 años, pero con todo esto del COVID se quedó así. Y realmente son, me parece que son 600 bloques de carteles, 600 cuadrillos de postales y 600, son 5 libros, pues 600 unidades que son gratuitas completamente, aunque nuestros amigos de una editorial que se llama Mincho los venden a diseñadores. Son los diseñadores los únicos que tienen que pagar por ello. Para los demás es gratis. También es una venganza, ¿no? Porque pensamos que justamente nuestro trabajo no lo tiene que pagar quien lo va a usar y quien va a aprender otra serie de cosas, sino los que lo pueden utilizar para tener otras ideas. Y ahora un poquito para terminar, que yo creo que nos hemos alargado mucho. Aquí hay unas imágenes de exposiciones que hacemos nosotros casuales. Esto es otra exposición ocupando ese espacio del que hablamos allí en la central de diseño. Llegar una tarde y decirle a uno, oye, venga, vamos a pegar esto, sin pedir permiso. Fue muy bonito, pegamos los carteles. Luego íbamos allí, estábamos, le regalamos a la gente lo que había gente que se hacía las fotos. Como veis es súper sencillo, la tipografía también, muy barato. Pero son fantásticas estas instalaciones, de verdad. Enganchan, a la gente le emocionaba mucho, había unos bancos y la gente se llevaba además gratis los libros. Entonces, yo creo que también una parte interesante es cómo llegar a la gente, no a los diseñadores, sino a todas las personas. Nosotros también nos consideramos parte de eso, ¿no? Y bueno, como decía, lo que nos gustaría es terminar con una parte que es la profunda de todo esto. Vale, hacemos imágenes, son super guays, o horribles, o impactantes, pero ¿de qué va, no? No sé si se ve bien. Yo creo que lo más difícil es explicar lo que hacemos, incluso a los propios diseñadores. Aquí veis que está sacado del libro y está en 3 idiomas, porque es como aparecía, pero nuestra obsesión siempre es cómo explicar cuáles son los problemas de este trabajo de activismo, ¿no? Si veis, hay un triángulo invertido que significa el equilibrio entre los diseñadores activistas, los ciudadanos y los políticos y otros. O sea, nosotros formamos una parte de un triángulo, ¿no?, de comunicación. Entonces, cuando veis que estos triángulos se hacen más agudos, ¿no?, se estrechan, representan alguna relación específica, digamos, que rompe el equilibrio, ¿no? Y para nosotros es importante contar esto, no porque pensemos que algo es mejor o peor, sino para que os deis cuenta, si hacéis algún tipo de trabajo de estos, en qué lugar estáis.
¿no? Si realmente los diseñadores nos acercamos mucho a los ciudadanos, aparece el espectáculo. Normalmente en las manifestaciones van de espectáculo, porque además si no, no sales en los medios. De más espectáculo, mejor. ¿Eso es bueno o malo? No. Es como una fiesta, ¿no? Una boda es un espectáculo. Imaginaos dos personas que se casan que estuvieran todo el día de boda. No tiene sentido. Se hace una vez, o de vez en cuando, no sé. Eso es un evento. Puede pasar cuando están los políticos con los ciudadanos. Lo que llamamos nosotros sucede la anestesia, ¿no? O ausencia de crítica. Cuando los ciudadanos se acercan, o los políticos demasiado a los ciudadanos, mal rollo. Eso, no sé, hay demasiado interés, ¿no? Estoy hablando otra vez de que el equilibrio se basa en buscar un orden, ¿no? Y luego puede pasar también que los políticos ligados a los diseñadores aparece la ideología, ¿no? Normalmente los diseñadores cuando trabajamos para políticos no os engañéis, no estás haciendo ningún activismo, esa es mi opinión. Lo mismo que la Sonia puede ser distinta, que no estamos de acuerdo en muchas cosas. O sea, estamos trabajando para un cliente. Es una campaña para un partido político, por mucho que digan que es activista, no es verdad. Es un negocio político. Es decir, hay alguien que gana unas elecciones y con eso se consiguen unas retribuciones. No pasa nada, es un trabajo profesional. Nosotros hablamos de activismo en el sentido de que no consideramos que el activismo sea un trabajo, sino una necesidad de hacer algo por otros sin necesidad de que haya una retribución. Y de que tampoco nosotros saquemos nada especialmente, sino de que colaboramos en una cuestión social, ¿no? Entonces, esto es un esquema para los, como llamamos ahí, actores de la comunicación política y activista y los desequilibrios de esos vínculos. Este segundo esquema, esto es una simplificación de muchas cuestiones súper complicadas, ¿vale? Me diríais, es que esto no sé si... Bueno, es un poco rollo. Es una súper síntesis. Pero es interesante. Tres fuerzas en equilibrio, de hecho pone variable, porque se pueden dar, en cualquier momento nos podemos encontrar en eso, ¿no? En esos desequilibrios, que están entre la potencia simbólica, la efectividad política y el experimento comunitario. Esto se vio mucho en el 15M, por ejemplo. Si veis aparece utopía, arte y acción política. Serían como los elementos que a nosotros nos ponen, ¿no? Es decir, bueno, me encuentro aquí. Nosotros tendemos mucho a la utopía. De hecho, a veces nos dicen, ¡ay, un mundo feliz! Claro, qué guay. Siempre decimos, es un nombre con truco. De feliz nada. Esto es un mal rollo. Las imágenes van de... Pero claro, si dijéramos un mundo horrible, ¿no? Pues muy mal. Es mejor decir un mundo feliz porque es una intención. Entonces, si veis, cuando la utopía se junta al arte, aparece una cosa que es la potencia, ¿no? Sí, el formalismo militante. Es lo que hacemos muchas veces. O sea, hacemos cosas súper guapas y nos sentimos, qué guay, he hecho esta pancarta súper chula. La pregunta es, que sí, no pasa nada, pero ¿cuál era tu intención? Si quieres que hacer una pancarta chula, estás en esta idea, de unir utopía y arte. Pero no sabes si eso vale para algo. No lo sabemos, ¿eh? Nosotros hemos tenido muchas experiencias interesantes de estas, de hacer algo que parecía interesante y no le interesó a nadie. Pero aprendimos. Hacer cosas muy horripilantes interesaban mucho y dijimos, ¿ves? Este es el plan. Si hacemos cosas muy guapas, todos nos dicen, qué chula esa pancarta. Cuando haces otras cosas un poco duras, nos decían, oye, os habéis pasado. Dijimos, ¿ves? Ahí has acertado. Porque cuando te vienen a decir cómo has hecho la pancarta, bueno, insisto, en nuestro método. Cuando se une acción política y utopía, tenemos lo que llamamos utopía de revuelta. Es decir, hay una cosa interesante. Cuando sucede algo, una energía que lleva a que esto acontezca, realmente ese experimento que llamamos comunitario sucede. Cuidado que pone experimento. ¿Sabéis lo que pasa con los experimentos, no? No se sabe qué va a pasar. Vale, tú estás previendo que puede suceder, pero cuando es un experimento de verdad, no tiene utilidad. Y además, sucede que en lo comunitario, a no ser que vayáis con un grupo ya cerrado, es un misterio, ¿no? Porque te puedes encontrar con personas inesperadas, en momentos inesperados, tú mismo en una situación también que no controlas. Evidentemente, entre más maduro eres, más madura, pues más fácil lo mismo sabes tratarlo. Y luego aparece el polo arte
y acción política, ¿no? Que ahí es lo que decimos, la efectividad política. Vale, sí que es verdad que en nuestra opinión, a pesar de la utopía, hay una parte interesante que es cuando arte y la acción política funcionan. En el caso de Félix Beltrán, funcionó en la época de la Revolución, pero sin embargo él luego también se dio cuenta de que esa efectividad política era un fracaso, porque esa efectividad política que fue la Revolución Cubana, estoy haciendo una interpretación personal, pero basada en lo que nos contaba él, realmente no arregló la situación social. Es decir, que, bueno, pasa estas cosas también. Tu triunfo a veces es un fracaso, ¿no? A la larga. Y no sé si hay otro. Bueno, este es súper sencillo. Es un moñazo, pero es el más importante. Nosotros somos obsesivos diciendo que la empatía es la clave de todo vuestro trabajo, de verdad. Si vais a hacer algo que tenga que ver con el activismo, clave fundamental, empatía. No digo simpatía, es decir, llevaos bien con los que... No, empatía es tratar de entender cosas que son incomprensibles, de hablar con gente que nunca hablaríais, de enfrentaros a temas de los que no entendéis nada, pero queréis intentar buscar un sentido, ¿no? Entonces, esta parte que está basada en, no me acuerdo cómo se llama el artista Helguera, Pablo Helguera, él habla de una cosa que es el SEA, o sea, bueno, en español, arte socialmente comprometido. Él está muy implicado en esto y, por ejemplo, a partir de él descubrimos una serie de ideas como que realmente para llevar a cabo bien nuestro proyecto, como no somos perfectos, seguro que lo hacemos mal, pero hay una parte que es la confianza, otra que es la honestidad y otra que es la franqueza. Si estos tres valores funcionan, que los veis un poco desarrollados con su significado, realmente podemos hacer un arte socialmente comprometido. Si no tenemos confianza, muy mal, incluso hasta para confundirnos. Si la honestidad, es decir, de los mensajes, no creemos en ellos, es un problema. Es hacer algo en favor de algo en lo que no creo, me parece un desastre. Y la franqueza es también ser claros, aunque esto lleva a muchos problemas. Porque cuando somos francos, decimos cosas en las que creemos. Y alguien dice, pues eso no está bien. Y tú dices, y dígame por qué no. Y es, bueno, muy interesante porque al final lleva a que haya una comprensión. Todo esto también tiene una serie de valores que aparece ahí. Esto está cogido de filósofos y sociólogos. El efecto Eros, que es lo que lleva en una manifestación, por ejemplo, a juntarse a las personas. Lo llaman así, efecto Eros. Que en un momento determinado un montón de gente, XCM, entonces ese efecto de amor, no sé, amor en el sentido, no sé si me explico, ¿vale? No sé qué es el amor en la humanidad. Que lleva a compartir cosas, aunque a veces puede llegar a mucho más. El afectivismo, que es un término que desarrolla no me acuerdo del nombre de Brian Holmes, el afectivismo artístico, que yo creo que mola mucho cuando lo entendemos, decir, ¿por qué nos dedicamos a esto? Pues que lo que estamos buscando es empatía con otras personas, no solo a contar nuestra vida, sino a tratar de entender a otros, ¿no? Y luego, bueno, creo que era eso, ¿no? Bueno, la parte de la intimidad, ¿no? Y de la multitud. Estos dos valores que también son relevantes. A algunas personas se les dan mejor las cosas de la multitud y a otros de la intimidad. De hecho, hay muchos activistas que trabajan en la intimidad, no en lo grande. Ayer lo hablábamos también. Yo creo que a veces hay un error que es pensar que vosotros trabajáis para cambiar el mundo. No, eso es un error. No llegamos tan lejos. Ya bastante con cambiarnos a nosotros y a veces la situación cercana, ¿no? Pero hay gente como los políticos que les va la multitud. Si sois, me refiero a políticos, me explico, gente con una influencia sobre muchas personas. Nosotros tal vez tenemos una influencia muy pequeña y es la que deberíamos activar. Entonces, yo creo que para nosotros es más interesante la parte de la intimidad, ¿no? De algo cercano, algo que, bueno, que lleva a que haya esos lazos, ¿no? Y creo que, bueno, sí, esto es un resumen de nuestra vida. Tenéis ahí la presentación, que sí, la podéis mirar, y si no entendéis algo no nos lo preguntéis. Preguntaos también a vosotros mismos.
excepcionalmente... No, aburridísimo, ¿no? Pero como que me toca mucho. Y nada, voy a dar paso ahora a los alumnos de segundo de gráfica publicitaria. Voy a pedir un aplauso para la profesora Esther de las Heras. Que se ha implicado en la línea de lo que vosotros estabais contando, ¿no? Realmente llevar el activismo a las aulas y hacer una campaña que trascienda y se pueda compartir. Bueno, os dejo con ellas. Acabo de cambiar. Buenos días a todos, somos Mary y Elena, alumnas de segundo de gráfica publicitaria de la Escuela Superior de Diseño. Y bueno, venimos a enseñaros nuestra campaña Piensa lo que dices y haceros reflexionar sobre el mal uso del lenguaje. Bueno, todas, todos y todes en algún momento hemos utilizado expresiones como qué coñazo o esto es la polla. ¿Verdad que notáis una diferencia en el significado de la expresión? Una es negativa, otra es positiva. Bueno, pues esto es lo que nos preocupaba a nosotros en el aula y pues es el motivo por el cual tanto nosotras como nuestras compañeras y compañeros decidimos hacer esta campaña. Bueno, Piensas lo que dices comienza siendo un proyecto colectivo de aula. De hecho, es el último que vamos a hacer en nuestro grado de gráfica publicitaria y bueno, pues cuando Esther, nuestra profesora, nos propuso hacer un proyecto, fuimos nosotras quienes decidimos que queríamos enfocarlo hacia un día tan importante para nosotras como es el 8 de marzo. Lo primero que hicimos fue realizar una tormenta de ideas que duró varios días. Y una vez que investigamos e indagamos en todos esos temas, los pusimos sobre encima de la mesa y nos dimos cuenta que todos estaban unidos por un hilo conductor, que era el lenguaje. Hay muchísimos temas que nos afectan a las mujeres, pero solo decidimos coger 9, ya que somos 9 alumnos. Y estos temas nos han servido para ayudar a transmitiros nuestra idea principal. ¿Cuál es nuestra idea principal? Pues para defender el feminismo debemos comunicar. Y para poder comunicarnos debemos pensar antes de hablar. Bueno, pues una vez teníamos el eje de comunicación de la campaña, es decir, lo que queríamos transmitir, llegaba la hora de bajar estas ideas del cielo a la tierra. ¿Cómo podríamos enseñarle a la gente lo mal que habla sin reñirles?
¿Llegaríamos a un público tan amplio, con tantos rangos de edad, con tanta diferencia de géneros? Y lo más importante, ¿conseguiríamos que las personas hicieran un autojuicio sobre lo mal que utilizan el lenguaje en el día a día? Bueno, pues es en este momento cuando se define que Piensas lo que dices va a ser una campaña transmedia, que va a tener un carácter social y educativo, y además que con estos personajes que hemos creado y con la gráfica pues fresquita y juvenil, pueda ser inclusiva y respetuosa. Además, bueno, tenemos como objetivo principal reivindicar que las mujeres ya estamos cansadas y que no vamos a seguir permitiendo que se nos insulte o se utilice tanto a nosotras como a nuestros cuerpos en un... Bueno, perdón. Que no estamos dispuestas que nosotros en nuestro cuerpo sea motivo de burla, asco o censura. Bueno, con todos vosotros y vosotras os presento a Droglo y a Drogla, que son dos de los 18 personajes que forman esta campaña. Estos personajes son un puro reflejo de nosotros mismos. Soy yo misma, podría ser tú, tú o tú. Ya que todos en algunos momentos somos un poco trogloditas. No es por ofender, pero todos estamos por educar. A veces somos muy burros hablando. Y había escuchado expresiones como eres una zorra, son una guarra, menudo coñazo, eres la polla. Expresiones que conocéis y que seguro que la habéis usado. Vamos, yo la primera. Entonces por eso hemos otorgado estas características que lo hacen pues, más prehistórico, más bruto. Una nariz redonda y muy grande, pelo muy cano, así como muy desenfadado, cejas cuadradas y muy expresivas, ojos redondos y blancos. La piel tiene detalles tribales, así estilo tribu, con geométricos, accesorios y pendientes y piercing, que lo hacen así con un poco más macarra. Una boca redondeada, que asoma la lengua, que es lo que nos pierde a veces. Ropa bastante juvenil y moderna, y sus manos, los trazos y todo son redondeados y son bastante imperfectos. Bueno, y como ha mencionado mi compañera, todos estos carteles se basan en una pareja de trogloditas que, bueno, además de esto, pues el cartel va a tener muchísimos más elementos, pero bueno, esto era nuestro apartado principal, ¿vale? Creamos una amplia de colores vibrantes, juveniles y llamativos que nos permitió adaptarlas a todos los carteles bueno, una vez que salió la figura de la dirección de arte fue cuando pusimos reglas que se aplicarían al resto de la gráfica, como por ejemplo que uno de los muñecos o de los trogloditas tenía que ser azul y que otro tendría que ser amarillo. Bueno, y que los detalles que veis en las pieles o en las camisetas pues tendrían que ser un tono más oscuro. Estos personajes, como podéis ver, están manteniendo una conversación. El de la derecha, no, el de la izquierda está diciendo un comentario bastante vulgar o bastante despectivo, que esto es lo que nosotros identificamos como red flags, que por eso es el bocadillo de ese color, y el otro está respondiendo con what the fuck, ¿qué me estás contando? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estamos en el siglo XXI? Pues, y con un poco cara de póker. Bueno, y también mencionar que estos bocadillos están escritos con caligrafía manuscrita para ser un poco más cercanos, para ser un poco más cotidianos también. Perdón. Bueno, y como ya hemos dicho, que somos todas y todos unos trogloditas, todos los rasgos, pues como el pelo, la ropa que llevan, los tatus, etc., han tomado referencia, como ha comentado mi compañera antes, de lo tribal, lo prehistórico, lo cavernícola, etc. Así que bueno, pues también decidimos contextualizarlos
con algunos, bueno, con fondos bastante simples, creados a base de silueta y que además solo contarían con 3 colores y se formarían pues de esos. Por ejemplo, este contexto es 2 jóvenes jugando a la Play, sentados en sus sillas de gamers, pero podemos encontrar diferentes contextualizaciones, como por ejemplo en un parque, en una cocina, en una habitación. Una vez que teníamos solucionada la gráfica, añadimos una franja de color donde recoge todos los datos de la campaña. En primer lugar, y lo más importante, es que todas estas conversaciones cotidianas que tenemos a lo largo de nuestros días tienen consecuencias. Y esas consecuencias las hemos reflejado en un apartado donde hay datos contrastados del tema que se trata. Por ejemplo, en este cartel que habla sobre la pornografía, te indica cómo más del 80% de los jóvenes que la consumen están involucrados en comportamientos agresivos. También hemos utilizado la tipografía New Ones Grotesque en sus variantes Medium y Roma para toda la campaña. También incluimos en esta franja la marca de igualdad de ACDA con una variación personalizada del 8M, también realizada con letra manuscrita. Y por último y menos importante, creamos el naming y la marca del nombre de este proyecto, Piensa lo que dices, siguiendo la misma estética de los bocadillos, con también letras manuscritas. Y para finalizar el cartel, añadimos una franja de color blanco que recoge todos los patrocinadores de esta campaña, que han ido creando variaciones según se han ido añadiendo las diferentes instituciones que nos han apoyado y confían en lo que queremos transmitir. Además, también podéis encontrar en todos los carteles 2 códigos QR. En el primero, que pone Oye, podéis escuchar la banda sonora oficial que hemos hecho para esta campaña. Y en el segundo encontraréis que pone Mira, que redirigirá al spot que finalmente pondremos al final de la presentación. Bueno, pues cada cartel cuenta una historia diferente y a Mary, por ejemplo, lo que le preocupaba era la mala influencia o la influencia negativa que ocurría cuando los jóvenes consumíamos yo no hago. Consumen porno y bueno, que el ver este tipo de contenido pues es lo que produce algunos episodios agresivos durante cuando mantienes relaciones sexuales, etc. Lo que a Rosa también le preocupaba era cómo las canciones que toda la juventud escucha hoy en día se sigue denigrando y se sigue mostrando esa idea de mujer objeto que pues tenemos que cambiar. Laura, lo que le preocupaba a Laura era la desigualdad en la división de tareas del hogar, que pues como dice aquí, los niños dedican un 40% más de tiempo que las niñas. No, al revés. Las niñas dedican un 40% más de tiempo que los niños a las tareas del hogar. A Cristina lo que le preocupaba era el techo de cristal, que aún sigue estando muy presente, pues que estando igual de preparadas que ellos, nosotras nunca, bueno, aún no podemos acceder a todo lo que los hombres sí. A Cintia también le preocupaba que, siendo los hombres el mayor causante de accidentes que hay en carretera o en vías urbanas, que aún siga habiendo personas que sigan pensando que mujer al volante, peligro inminente. Bueno, mi compañera Elena en su cartel trata el tema de la sexualidad femenina, que quiere decir el egoísmo que tienen los hombres en el sexo y cómo dejan en un segundo plano el placer femenino. Mi compañero Aarón trata un tema muy delicado, pero que está más presente de lo que nos pensamos,
ya que el 84% de los casos de abuso a menores se crean en su propio entorno. Nuestro compañero Jeremy habla sobre la importancia que tiene el lenguaje inclusivo, pues para que todos nos sintamos respetados y dentro de un mismo espacio, dentro de la sociedad. Y por último, Alba recoge una escena que podría ser perfectamente real de algunos de los comportamientos de algunos hombres, o llamándolos aliados en el movimiento feminista, que seguramente no sea la mejor forma de apoyarnos. Bueno, pues una vez teníamos ya creados estos 9 carteles, ya estábamos formada la campaña, era el momento de llevar nuestro proyecto pues, de la tierra a las calles. Para esto, comentar que son más de 40 centros que hoy, día 8 de marzo, están pensando antes de hablar. Y estos más de 40 centros son los que han recibido los tubos en los que van empaquetados 9 pósters A3 que contienen el tubo contiene una pegatina donde pues brevemente se explica la historia de la campaña y donde aparecen 2 de los personajes de esta. También contiene en las tapas del tubo unos códigos que son los que aparecen en el cartel, que son la banda sonora y el spot. Y además quisimos añadir como un poco más de material didáctico o para poder hacer algún juego en el aula, unas pegatinas con pues, nuestros personajes, algunos bocadillos y nuestro logo. Y bueno, pues los pósters. También mencionar que pues, estamos en los trams de Alicante, en paradas como Mercado, como Luceros. Solo están 5 de los 9 pósters, pero bueno, ahí estamos. Y, como no, el MACA también nos ha proporcionado un espacio para poder mostrar lo que pensamos y lo que estamos defendiendo en esta campaña. Que está, una vez salís de la sala, a la derecha. Y, Bueno, para concluir con esta exposición sobre nuestra campaña, lo que hemos pretendido transmitir desde el minuto 1, como el nombre de esta jornada indica, es unir educación, feminismo y diseño, ya que estas 3 cosas tienen que convivir juntas para poder ofrecer una educación completa y que no deje en segundo plano a la mujer, sino que sea una educación feminista. Y lo más importante es que tiene que llegar a todo el mundo, de cualquier edad, de cualquier género, pero que se paren a reflexionar. Y como aquí dice, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro lenguaje. Debemos parar a pensar antes de hablar, porque piensas lo que dices, lo piensas de verdad. Y este es el spot. Y ahora vamos a hacer una parada de unos 15 minutos y retomamos la mesa redonda.